placer saludarle. Bienvenido a una nueva actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Es miércoles 25 de agosto del año 2021. Ayer Cuba registraba la cifra más elevada de confirmados en una jornada, 9.907 casos positivos a la COVID-19 y lamentablemente 92 fallecidos como consecuencia de la enfermedad, por lo que sigue siendo una enfermedad contagiosa, altamente transmisible y letal para los cubanos. Hoy, como parte del segundo momento de esta conferencia, conversaremos sobre psicología en el enfrentamiento a la COVID-19. Ya contamos para ello con la presencia del doctor en ciencias Jorge Grau Ávalo, jefe del Grupo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud Pública, pero esto será en el segundo momento de esta conferencia. Reiteramos, porque ya todo se encuentra listo para el análisis de las principales variables en la contención de la pandemia. Nos acompañará en el primer momento la intérprete de lengua de señas, Mercedes González, y damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que hace posible la transmisión, al profesor Grau, que tenemos la suerte de tenerlo aquí en el segundo momento, al intérprete de lengua de señas y sobre todo a todas las personas que escuchan la información. Hoy todavía enfrentando una situación muy compleja, algunos indicadores como es la incidencia, se ve que en algunas provincias, entre el efecto de la vacunación que avanza, quisiera que me fuera un poquito más y debe de ser un poco mayor en las próximas semanas, pero entre eso y algunas medidas que se vienen tomando, no todo lo que se quisiera, pero algunas medidas. Bueno, lo más sombrío es lamentablemente el fallecimiento de 96 personas, una cifra muy elevada, con COVID-19 que informamos en el día de hoy en todas las provincias y 44 municipios de este país. De Pinar del Río fallecen 12 personas, del municipio de Pinar 10, de San Juan y Martínez una persona, y en Minas de Matajambre también fallece una persona. Las 10 personas de la provincia de Ciego de Ávila que fallecen, del municipio de Ciego de Ávila 2, de Ciro Redondo 1, de Chambas 1, de Morón 5 y del municipio Majagua un paciente fallece. En Holguín fallecen 10 personas, 8 del municipio de Holguín, 2 del municipio de Moa. En Las Tunas las 9 personas que fallecen, del municipio Las Tunas 7, de Manatí y Puerto Padre una persona de cada uno. En Santiago de Cuba fallecen 9 personas, del municipio de Santiago de Cuba 3, de Segundo Frente 2, de Contramaestre 2 y de Mayarí una persona fallece en el día de ayer. En Guantánamo fallecen 8 personas, del municipio de Guantánamo 3, de Salvador Baracoa 2 de cada uno y de Manuel Tames 1. Me disculpan, dije Mayarí, realmente es Segundo Frente. Lo que pasa es que Mayarí es la capital del municipio de Segundo Frente. En Granma fallecen 6 personas, del municipio de Bayamo 2, de Manzanillo 3 y de Río Cauto 1. En La Habana las 5 personas que fallecen, del municipio de La Lisa 2, de 10 de octubre, de Centro Habana y de Arroyo Naranjo, 1 de cada uno. En Cienfuegos fallecen 5 personas, del municipio Cienfuegos 3 y de Cumanayagua 2. En Santi Espíritu fallecen 5 personas, del municipio de Santi Espíritu 3, de Cabaiguán y Yaguajay 1 de cada uno, un paciente de cada uno. En Artemisa las 4 personas que fallecen, del municipio San Cristóbal, Mariel, Bahía y el municipio Artemisa. En Mayabeque las 4 personas fallecidas, de San José de las Lajas, de Santa Cruz del Norte, de Nueva Paz y de Güines. En Camagüey fallecen 4 personas, 3 del municipio de Camagüey y una del municipio de Jimaguayú. En Villa Clara fallecen 3 personas, 2 del municipio de Santa Clara y 1 de Placeta. Y las 2 personas de la provincia de Matanza que fallecen e informamos hoy del municipio de Jagüey Grande.
Nuevamente, edades jóvenes entre los fallecidos, lo cual no ocurría en las primeras etapas de la pandemia. 9 menores de 50 años de edad y 18 entre 50 y 59 años. Entre 60 y 69, 25, entre 70 y 79, 22, entre 80 y 89, 17 y entre 90 y más. Nuevamente fallecen 5 personas en un grupo que realmente no debía de fallecer nadie, porque debíamos protegerlo mucho para que no adquiera la enfermedad. En resumen, como siempre hacemos, menores de 60 años fallecen 27 personas, el 28,1% de todos los fallecidos que informamos hoy. Y de 70 años y más, que siempre también lo resumimos para darnos cuenta de lo riesgosa que es la enfermedad en este grupo de edad, fallecen 44 personas en el día de ayer, entre los que informamos en el día de hoy. Por sexo, por primera vez, desde que estamos haciendo el resumen, el sexo femenino tuvo un predominio, 57 de los 96 fallecidos, el 59,4%. Y las comorbilidades, las que ya nuestra población conoce: hipertensión arterial en 76 de los pacientes, cardiopatía isquémica en 23, diabetes mellitus en 22, insuficiencia renal crónica 8, la obesidad, que es una comorbilidad de muy mal pronóstico en esta enfermedad, 7 de los que informamos, el asma bronquial 7, demencia en 3, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 5, lamentablemente 4 personas con cáncer, 3 personas con enfermedad cerebrovascular, una persona lamentablemente trasplantada y nuevamente 4 personas aparentemente sanas, sin tener ninguna comorbilidad, pues fallecen en la información que brindamos hoy. Muy triste el fallecimiento de un lactante de 2 meses de edad de la provincia de Artemisa, del municipio de San Cristóbal. Una pacientica que tuvo una mala evolución y finalmente fallece con un distrés respiratorio severo que realmente fue irreversible. Lamentamos mucho todos los fallecimientos que informamos en el día de hoy y damos las condolencias a familiares y amistades. Ingresados en estos momentos 109.920 pacientes, de ellos 54.892 sospechosos, en vigilancia 4.249 y, como mismo dijimos ayer, hoy la cifra más alta que hemos tenido de casos activos, 50.930, expresión del número de casos elevados confirmados que diariamente informamos y se diagnostican en nuestro país. Estamos hablando incluso de 559 más que los que teníamos como activos en el día de ayer. 50.543 muestras procesadas ayer, un número elevado de muestras, lo cual permitió identificar 8.637 personas con COVID-19 en nuestro país. Eso pudiéramos decir que son 1.200 menos que los que se diagnosticaron en el día de ayer, que también fue la cifra más elevada que hemos tenido en toda la pandemia, pero no cabe la menor duda que 8.637 pacientes diagnosticados en un solo día es una cifra extremadamente elevada. Eso hace que el 17,1% de todas las muestras analizadas resultaran positivas a la COVID-19. Ya con esta información del día de ayer se han procesado en Cuba 7.634.180 muestras para el diagnóstico de la enfermedad, lo cual ha permitido diagnosticar 611.163 personas con el virus desde marzo del 2020. El 8% de las muestras resultó positivo.
De todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud se procesan muestras ayer y en dependencia de la complejidad epidemiológica, unos más, otros menos. Los porcientos mayores: La Habana, Pinar del Río, Holguín, Villa Clara, Santiago de Cuba, Matanzas, en ese orden. Y, como yo dije también, del municipio especial Isla de la Juventud se procesan muestras en el día de ayer. La positividad, como ya dije, de un 17,1% de las muestras que se analizaron en el día de ayer, inferior incluso a la del día anterior. Y como pueden ver en el gráfico, todas las provincias con una positividad de las muestras analizadas ayer por encima del 11,9% o del 11,9% y más, excepto las que habitualmente estamos informando que quedan por debajo. Matanza con el 7,7%, La Habana el 7,2% y el municipio especial Isla de la Juventud en el 3,4%. Y por encima de la media nacional, en este caso 17,1%, pues 8 provincias, y ahí tienen de mayor a menor: Cienfuegos, Santi Espíritus, Artemisa, Mayabeque, Las Tunas, Camagüey, Holguín y Pinar del Río. En ese orden, como pueden ver ahí, con porcientos muy elevados de positividad de las muestras que procesaron ayer. Nuevamente, la transmisión autóctona es la característica: 8.606 de los 8.637 como consecuencia de la transmisión autóctona, y se diagnostican 31 pacientes con COVID-19 importados que arribaron recientemente a nuestro país y se hizo el diagnóstico. Ahí tienen el gráfico ahora a continuación con el comportamiento de los importados y los autóctonos en los últimos 15 días, que cuando lo pongan nos podrá evidenciar que en estos últimos 15 días se han diagnosticado 136.058 personas con COVID-19. El 99,7% de todos los diagnosticados han sido consecuencia de la transmisión autóctona de nuestro país. Es lo característico, es lo que ha caracterizado la transmisión en nuestro país, y aunque no pueden verlo en el gráfico, yo se los voy a decir. Todos los días con más de 8.100 casos autóctonos diagnosticados. Hoy, aunque muy elevado, pero con 1.080 casos autóctonos menos que los que informamos en el día de ayer, que también recordamos que fue la cifra más elevada. El 99,7% de todos los diagnosticados, contacto de casos confirmados. Ya la población conoce que este es el grupo de mayor riesgo y tiene su explicación: enfermedad de transmisión respiratoria. En el acumulado es el 98,1%. Ya este es el gráfico que yo me refería, que no salió ahorita, y que nada, lo comenté, lo que pueden ver, que el 99,7% es el producto de la transmisión autóctona. Y que el día de hoy también pueden ver que inferior en 1.080 al del día de ayer, pero todavía elevado, porque estamos hablando de un número de 8.606 casos autóctonos. Bien, seguía con la fuente de infección, el contacto de casos confirmados. Como ya dije, 31 de los diagnosticados ayer con casos importados que arribaron recientemente a Cuba, y en 24 se trabaja para el diagnóstico o la identificación de la fuente de infección. Por provincias y municipios, miren a ver si el mapa puede salir para poder identificar los casos. Bien, comenzamos entonces. El occidente lo tenemos ahí. El occidente complejo, todavía. Pinar del Río con una cifra elevada, 963. La Habana, 874, es elevada, pero en comparación con la transmisión que hubo en La Habana, se ve que viene disminuyendo. Mayabeque, 656. Artemisa, 371. Y Matanzas, 224 en el día de ayer. El municipio especial Isla de la Juventud diagnostica 2 casos
que, como mencionan ellos ahí, son casos importados, no del exterior en estos momentos, sino de otra provincia de nuestro país, que cuando llegan se hacen las cuarentenas, se hace el protocolo y se identifican antes de que vayan a la población. El centro, más complejo que Occidente, 1068 en Cienfuegos, aunque es inferior al día de ayer, pero es elevado todavía. Como también es muy elevado, es una cifra muy elevada, la de Santi Espíritus, 892. Me comentaba el profesor Somarriba, que creo que es la más elevada que ha tenido la provincia de Santi Espíritu. Villa Camagüey con 424, Villa Clara 417 y Ciego de Ávila 222. Realmente el centro ha estado teniendo en los últimos días, en las últimas semanas, un comportamiento con una incidencia superior a Occidente y, como es natural, a Oriente. El oriente del país también con algunas complejidades, 1076 casos. En Holguín también me decía Somarriba, que creo que es la cifra más alta que ha tenido este territorio. Le sigue Santiago, 503, Las Tunas, 453, Guantánamo, 294 y la provincia de Granma con 198 casos en el día de ayer. Sexo femenino, en la incidencia predominando el 54,3%. Esto hace que en el acumulado ya el sexo masculino haya ido disminuyendo y sea del 48,1%. Asintomáticos el 3,8%, se ha estado comportando en esta forma y en el acumulado es el 19%. Y por grupos de edades, lamentablemente el de menores de 20 años sigue aportando una cifra elevada. Ahí la tienen, 1901. Estamos hablando del 22% de todos los que se diagnosticaron ayer. Y todavía más significativo, los 1798 que se diagnostican ayer, de 18 años y menos, grupo también de mucho riesgo. Incluso son 1798 de 18 y menos, pero 133 menores de un año y 78 menores de 6 meses. Realmente tenemos que seguir insistiendo en la protección de este grupo de población que además puede dejar, y de hecho deja, un grupo de secuelas en la enfermedad. De 20 a 39 años, 2.331, de 40 a 59, 2.581 y de más de 60, 1.824, el 21,1% de los diagnosticados ayer. Grupo, como vimos al inicio de la información, de mucho riesgo por las complicaciones que presentan en su evolución la enfermedad. El gráfico que resume los casos pediátricos permite evidenciar que en los últimos 15 días se han diagnosticado 25.885 pacientes pediátricos con la enfermedad, con el elevado promedio de 1.726 diariamente, y que todos los días, en los últimos 15 días, hemos tenido cifras superiores a 1.470. Hoy, aunque tenemos 292 menos que los que informamos ayer, pero también ayer fue la cifra más alta de casos pediátricos de la pandemia. Por lo tanto, 1.798 hoy es una cifra extremadamente elevada. Como dije, 31 pacientes de los diagnosticados son importados, 10 más que los que informamos ayer, de las provincias de Artemisa 2, de La Habana 13, de Matanzas 1, de Cienfuegos 1, de Villa Clara 3, de Santi Espíritus 8, de Ciego de Ávila y Camagüey y Santiago de Cuba, 1 de cada uno. Y el resumen de los importados por países: de España 9, de Estados Unidos 7, de Panamá 4, de Marruecos y Rusia 3 de cada uno, de México 2 y de Jamaica, Canadá y Francia 1 de cada uno, que, como siempre resumo,
Todos son viajeros cubanos, excepto 3 marroquíes importados de Marruecos, un canadiense importado de Canadá, una francesa importada de Francia, una rusa importada de Rusia y un paciente, una italiana importada que procedía de España. Autóctonos ayer, 8.606, cifra elevada todavía, 1.280 menos que ayer, que el día de ayer, pero extremadamente elevada. Pinar del Río, queriendo bajar, 760 menos, 963 en el día de ayer, todavía elevado, pero indiscutiblemente inferior a lo que había presentado en días anteriores. Dispersos en 10 de sus 11 municipios y la cifra mayor, el 65,2%, en el municipio de Pinar del Río, 628. San Juan y Martínez con 113, también una cifra elevada. San Luis 75, Los Palacios 48, Minas de Matambre 31, Sandino 26, Consolación del Sur 23, Viñales 10, Guanes 8 y Mantua 1. Artemisa también disminuye, 104 menos, 369 en total, todavía disperso en sus 11 municipios, una cifra elevada en Guanajay, 99 en el día de ayer, Artemisa 45, San Cristóbal 42, Mariel 40, Guira de Melena 36, San Antonio de los Baños 34, Bahahonda 24, Bauta 21, Caimito 16, Alquizar 9 y Candelaria 3 casos ayer. La Habana disminuyendo, como ya yo había dicho, 38 menos, 861 en total. La Lisa con 92, Boyeros con 91, igual que Arroyo Naranjo, son las cifras más elevadas, pero muy inferiores a los que presentó este territorio. Habana del Este 76, 10 de octubre 67, Playa 61, Centro Habana 53, igual que Habana Vieja, Guanabacoa 50, Marianao 48, Cerro y Cotorro 46 cada uno, San Miguel del Padrón 38, Plaza de la Revolución 24 y en regla se diagnostican 25 personas con COVID. Mayabeque incrementa 64 más, 656 en total. La cifra mayor ayer en Jaruco con 164 y San José 156, pero diagnostica también en sus restantes municipios. Nueva Paz 88, Madruga 74, Quibicán 55, San Nicolás de Bari 53, Bejucal 49, Guines 11, Batabanó 3, Santa Cruz 2 y Melena del Sur, Santa Cruz del Norte 2 y Melena del Sur 1 en el día de ayer. Matanza incrementa 83 más, 223 en total, de todas formas una cifra inferior a las cifras que presentó cuando la elevada transmisión. El municipio de Matanzas con la cifra mayor, 44, Jagüey Grande 37, Unión de Reyes 24, Cárdenas 20, Los Arabos 17, Jovellanos 16, Calimete 15, Martí 13, Pedro Betancur 11, Ciénaga de Zapata 10, Colón y Perico con 7 cada uno, y Limonar 2 casos. Como ven, se diagnostican casos en sus 13 municipios. Cienfuegos disminuye 249 menos, ya lo habíamos comentado, 1067 ayer, y realmente las cifras más elevadas, 56,36% en el municipio de Cienfuegos, 602, Aguada con 155 y Rodas con 124, también cifras elevadas, Laja 72, Abreu 68, Cumanayagua 22, Palmira 14 y Cruces 10. Villa Clara logra reducir una cifra importante, 356 menos, 414 en el día de ayer y el 51,2%, 212 en el municipio de Santa Clara. No obstante, diagnostica en sus restantes 12 municipios, Ranchuelo 35, Caibarien 31, Remedio 27, Encrucijada 22, Placetas 20, Manicaragua 18, Zaguala Grande 15, Corralillo 10, Camajuaní 9, Santo Domingo 8, Cifuentes 5
y en Quemado de Guines 2 casos ayer. Santi Espíritu incrementa 31 más 884, disperso en sus 8 municipios, y las cifras más elevadas ayer en el de Santi Espíritu 199, en Cabaiguán 163, en Jatibonico 154 y en Trinidad 135. Realmente una transmisión fuerte en esta provincia que está trabajando duro, pero que indiscutiblemente tiene una fuerte transmisión hoy. Tahuasco 90, Fomento 55, La Sierpe 48 y en Yaguajay 40 casos autóctonos ayer. Ciego de Ávila bajando 10 menos, 221. La cifra mayor ayer en el municipio de Ciego de Ávila 72. Ciro Redondo 47, 1 de enero 23, Bolivia 18, Baraguá 16, Majagua 14, Venezuela 13, Morón 9, Florencia 6 y Chamba 3. O sea, diagnostica casos también en todos sus municipios. Camagüey 290 menos, 423 en total, todavía elevado, y como ha sido característico, el municipio cabecera con el porciento mayor. Ayer el 53,7%, o sea, 227 de los diagnosticados en este municipio. En Florida 70, en Nuevitas 32, Sibanicú 31, Céspedes 18, Minas 16, Santa Cruz del Sur 11, Vertientes 7, Esmeralda 5, Jimaguayú 4 y Guaymaro y Najasa diagnostican uno cada uno. Las Tunas incrementan 77 más, 453 en total, dispersos en sus 8 municipios, aunque, como es característico en esta provincia, el mayor por ciento en el municipio de Las Tunas, que ayer aportó el 56,9%, 258. Jobab 89, Amancio 34, Puerto Padre 29, Colombia 28, Jesús Menéndez 8, Majibacoa 6 y Manatí 1 caso. Holguín incrementa 340 más, 1076 casos ayer, dispersos en sus 14 municipios y, como me explicaba inicialmente, la cifra más alta de la pandemia. El municipio de Holguín con el 59,8% de todos los diagnosticados, 643. Jibara también una cifra elevada, 122, y Moa 97. Rafael Freire 51, Urbano Noris 32, Cacocún 31, Antilla 23, Báguanos 21, Banes 14, Mayarí 13, Calixto García 12, Cueto 9, Fran País 4, igual que Zaguatana. Granma 198, uno menos, tratando de controlar la transmisión y parece que lo logra. El mayor por ciento en el municipio de Bayamo, el 57,6%, 115, Manzanillo 44, Campechuela 19, Guisa 8, Río Cauto 6, Yara 2, Bartolomé Mazó, Boyarribas y Guaní Niquero, 1 cada uno. Santiago disminuyendo, 27 menos, 502 en total, y las cifras mayores en el municipio de Santiago, 192 y Segundo Frente 89. Songolamaya 46, Mella 42, Contramaestre 37, Palma Soriano 32, Guamá 29, San Luis 23 y Tercer Frente 12 casos ayer. Y Guantánamo con 42 casos menos, 294 en total, una fuerte transmisión que están trabajando duro ahí en el municipio de Baracoa. Ayer aportó el 64,3% de todos los diagnosticados, 189, pero se diagnosticaron también en los restantes municipios. Guantánamo 26, Manuel Tames 20, El Salvador 16, San Antonio del Sur 2, Mía 9, Caimanera 8, Yatera 6, Maicí 4 y Niceto Pérez 4 también. Y como ya dije, el municipio especial Isla de la Juventud diagnostica ayer 2 casos autóctonos que habían llegado al territorio recientemente, procedente de aquí creo que de La Habana, exactamente. Con este comportamiento de la incidencia, Cuba
en el día de ayer disminuye discretamente su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Y en el día de ayer cierra con 1.212,9. Disminuye discretamente, pero una tasa muy elevada. Cienfuegos, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santi Espíritus y Artemisa, con las tasas más elevadas de Cuba, y el municipio especial Isla de la Juventud, hoy con una tasa de 6, pues la más baja, por no decir que la única baja de nuestro país en estos momentos. Los municipios donde se concentra la mayor incidencia, los 8 municipios de la provincia de Cienfuegos, 3 de Pinar del Río y 1 de Ciego de Ávila, que es el comportamiento que tenemos hasta el día de hoy. En resumen, de los 611.163 pacientes diagnosticados con la enfermedad, hasta el día de ayer se mantienen ingresados 50.930, el 8,33% de todos los diagnosticados. De ellos, el 99,1%, que son 50.461, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y reiteramos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 96 personas que informamos hoy, y eso hace un acumulado de 4.806 fallecidos y una letalidad de 0,78%, que es la misma que teníamos ayer, inferior al mundo de 2,09, inferior a las Américas de 2,52. 2 evacuados, 55 retornados a sus países después de haberse hecho el diagnóstico, y ayer se dieron 7.892 altas de pacientes que estaban ingresados, que podemos decir que es una cifra elevada, que ya nos incrementa el número de pacientes recuperados a 555.370, el 90,8% de todos los que se han diagnosticado en Cuba. Eso es un elemento positivo. Ustedes dirán, pero ¿cómo que elemento positivo? Sí, a pesar de los datos que hemos dado, pero el hecho de que el 90,8% se haya recuperado también es importante. Y de todas formas, con las altas de ayer, queda por debajo, como ya pueden haber analizado, por debajo del número de diagnosticados, 745 menos que los diagnosticados, lo cual hace que se incrementen los casos activos. Un número elevado de pacientes con COVID ingresados en terapias intensivas, 469, ahí lo tienen, 145 críticos y 324 graves, que, reitero, muy elevado. Y finalmente el gráfico de toda la pandemia nos permite ver, mira a ver si se puede proyectar, si no se los comento, ahí lo tienen, muchas gracias. En los 24 primeros días del mes de agosto se han confirmado ya 216.820 personas con COVID-19. Lamentablemente han fallecido 1.961 personas, promediando 9.034 casos diariamente y lamentablemente 82 fallecidos diariamente. Muy superior al comportamiento que habíamos tenido en julio, que era la referencia que teníamos del mes de mayor complejidad, y ya en lo que va de agosto, reitero, sus primeros 24 días, 16.422 casos más que los diagnosticados en julio y 418 fallecidos más que los que tuvimos en el mes de julio. Sirvan estas comparaciones nada más que para que realmente acabemos de tener una actitud más responsable para proteger nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Avanzando en la vacunación, y se debe avanzar mucho más, y podemos ver en el gráfico, que estoy seguro que van a proyectar ahora, que el 28% de la población cubana ya tiene las 3 dosis de los candidatos vacunales administrados y de las vacunas, ya algunos con un tiempo suficiente como
para tener una inmunidad. 14 días más. Muchas gracias. Y el 39,8% con una segunda dosis y el 45,43% de toda la población cubana al menos con una dosis aplicada. Ya administrado 12.699.522 dosis de candidatos vacunales y de vacunas. Avanzando y vamos a avanzar mucho más. Hasta aquí, Gisela. Gracias, doctor, por toda esta información. Avanza la vacunación, pero es necesario seguir extremando las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio a toda costa. Ha sido el parte habitual del Ministerio de Salud Pública sobre la información estadística del comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Al cierre del día de ayer, la Nación confirma 8.637 nuevos pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus y lamentablemente 96 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Entre este total de decesos, un bebé de solo 2 meses. Por tanto, siempre dolorosa esta estadística, a pesar de todo el esfuerzo del personal de la salud. En esta jornada, las provincias con mayores cifras de contagio, Holguín, encabezando hoy la relación de provincias con mayor cifra de confirmados, 1.076 casos positivos, Cienfuegos muy cerca de esta estadística, 1.068 en esta jornada. Pinar del Río, compleja la situación también, 963 casos positivos, Santi Espíritus 892 y la capital de todos los cubanos 874. Nosotros nos vamos de inmediato al segundo momento porque hoy contamos con la presencia del doctor en ciencias Jorge Grau Ávalo, jefe del Grupo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud Pública, la atención dirigida hacia las pérdidas que nos deja la COVID-19. Usted acompáñenos. Es miércoles de psicología, miércoles 25 de agosto del año 2021. Damos la bienvenida al intérprete de lengua de señas, Ania Reigada. Y sí, hoy es un tema delicado, porque desesperanza, desaliento, dolor y tristeza nos deja esta COVID-19, sobre todo cuando la estadística, ese total de fallecidos, se convierte en un nombre, en un allegado, en un familiar para algún cubano. Por tanto, hoy converso con muchísimo gusto y placer con el doctor en ciencia Jorge Grau Ávalo sobre este proceso. Ya lo anunciamos, es jefe del Grupo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud Pública y le doy la bienvenida, doctor. Buenos días. Muy buenos días, Gisela. Buenos días a todos los televidentes también. Hoy conversamos sobre un tema sensible, doctor, las pérdidas, el duelo en la COVID-19, y es que crece el indicador de letalidad como consecuencia de esta enfermedad más transmisible, más contagiosa. ¿Cómo entender el duelo en este tiempo? ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo afrontarlo? A ver, yo creo, primero que todo, Gisela, que debemos decir que en el desarrollo de todo ser humano hay ganancias y hay pérdidas. Es decir, el duelo es parte de la vida. Es un proceso en el cual uno sufre, tiene dolor, es necesario, inclusive, porque la vida entera está llena de pérdidas. Por supuesto, no nos acostumbramos a perder, siempre queremos ganar. Y toda pérdida lleva a un sufrimiento muy intenso. En el caso que nos ocupa hoy, que es la pérdida por fallecimiento de personas queridas, de allegados, pues el dolor es tremendo, el sufrimiento es tremendo y es muy lamentable para todos los que hemos perdido, inclusive familiares y amigos en todo este proceso. ¿Qué se entiende por duelo, doctor? Porque es muy común este término
cuando hablamos de la psicología, se atraviesa por un duelo luego de la pérdida de un familiar o de un ser querido? A ver, duelo es el proceso que sobreviene después de la pérdida. Es un proceso largo, doloroso, intenso, que tiene varios componentes, un componente de sufrimiento, de dolor, un componente también de nostalgia, de aflicción, o sea, extrañando al ser querido, y hay un componente también que es un componente, digamos, de luto, ¿no? Que es lo que ha ido cambiando a lo largo de la historia, o sea, la forma en que nosotros manifestamos los comportamientos, expresamos nuestras conductas, ¿no? Y nuestros sentimientos propios. Hay que decir que este proceso de duelo es largo, no es breve. La gente siente tanto dolor que quiere quitárselo enseguida, pero es un proceso. Es un camino de aceptación que es el que al final nos va a llevar un poco a la calma y a la reorganización de nuestra vida. Generalmente es un proceso que dura entre 1 y 2 años. Se dice que hay una etapa de duelo temprano, entre los 3 y los 6 meses, y hay una etapa de duelo tardío, entre los 12 y 18 meses. Y también hay que decir que no es una enfermedad, porque las personas piensan que el duelo es una enfermedad y enseguida quieren ir al médico, ¿no? No es una enfermedad, pero cuando se complica el duelo, entonces sí ya puede ser un factor de riesgo para enfermar. Por suerte, tengo que decir que de acuerdo a las investigaciones en el mundo entero y también las que hemos hecho en nuestro país, más del 70% de los casos de duelo, de dolientes, pues transcurren por un proceso normal que no necesita ningún manejo terapéutico. Y menos del 30% sí necesita un manejo terapéutico. ¿Sucede así en Cuba, doctor? Sucede así en Cuba, hemos hecho investigaciones incluso transculturales con otros países y así sucede. Claro, en el caso del duelo por fallecimiento de familiares de COVID, todavía no se tienen experiencias suficientes. Tengamos en cuenta que a pesar de que llevamos casi 2 años con la pandemia, pero todavía no tenemos datos porque hay que hacer un estudio longitudinal. Pero pensamos que por ahí van las cifras. Doctor, a partir de las estadísticas hoy manejadas en conferencia por el doctor Francisco Durán García, ya Cuba se acerca solo en el mes de agosto a la triste cifra de 2.000 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Usted habla del duelo. ¿Son todos los duelos iguales? Bueno, no son todos los duelos iguales. Evidentemente, de esos 4.806 fallecidos que tenemos hasta el momento acumulados en la pandemia, evidentemente hay familiares y hay dolientes de diferente naturaleza y no todo el mundo hace el duelo igual, ¿no? Se puede decir que hay 3 tipos de duelo habitualmente, ¿no? Descritos. El duelo normal, el duelo corriente, cuando la persona siente tristeza, desesperación, etcétera, porque pierde a un ser querido. Está el duelo retardado o bloqueado, que es cuando la persona no se expresa, se queda encerrada en sí misma, y eso puede llevar a un duelo crónico. Y está el duelo complicado, duelo patológico, que ese sí requiere manejo terapéutico y que afortunadamente está en la menor cantidad de casos. Hay que tener en cuenta también que hay tipos especiales de duelo. Nosotros no solamente hacemos duelo por las pérdidas familiares. Por ejemplo, los niños hacen duelo por las pérdidas de mascotas. Las mujeres que pierden a su bebé en el parto también tienen un duelo muy especial. Los duelos en los niños no son iguales que en los ancianos. Es decir, hay tipos especiales de duelo. No es lo mismo una muerte esperada, ¿verdad? O sea, por una enfermedad crónica, digamos, que una muerte imprevista, una muerte rápida, ¿no? En donde no nos da tiempo prácticamente a prepararnos para el duelo. Y por supuesto que está la presencia del especialista de psicología de la salud en cada área de este país, en cada comunidad de la nación. Le propongo, doctor, un alto en nuestro diálogo, porque tenemos un reporte que amplía este pensamiento en el sentido de la atención que se le ofrece a los pacientes que atraviesan por una pérdida
ante la COVID-19, también por el duelo que describe el doctor. El Departamento de Salud Mental de la provincia de Santi Espíritus refuerza su labor desde hace más de un año para brindar ayuda especializada a personas con afecciones psíquicas a causa del contexto social generado por la presencia de la COVID-19. El periodista Javier Alejandro Brito nos ofrece más detalles en la siguiente entrevista. Desde hace año y medio, la COVID-19 ha puesto luz roja a la dinámica de vida habitual. Distanciamiento social, cambios en las rutinas, personas enfermas, muertes, escenario que mantiene bajo estrés sostenido a gran parte de las personas y que atenta en muchas ocasiones contra la estabilidad emocional y psíquica. Por eso, la labor de psicólogos y psiquiatras adquiere una relevancia mayor en estos tiempos de pandemia. Ante esa realidad, el Departamento de Salud Mental del municipio de Santi Espíritus mantiene sus funciones asistenciales de prevención y rehabilitación, además de docentes e investigativas, pero en escenarios atemperados al contexto epidemiológico actual y en interrelación con las áreas de salud. En cada área de salud existe una comisión para pacientes convalecientes, o sea, la COVID, que tienen forman parte de un equipo multidisciplinario, tienen una funcionalidad una vez por semana. En estos equipos multidisciplinarios, estas comisiones de convalecientes, forma parte de un psicólogo y en ocasiones hay pacientes que, o sea, al ser evaluados, derivan la interconsulta con psiquiatría o un seguimiento más estrecho por psicología. Y entonces, desde estas diferentes áreas de salud, o sea, del municipio y de la provincia de manera general, tributan al Departamento Municipal de Salud Mental, donde existen especialistas, en este caso por psicología o psiquiatría, que profundizan en la asistencia de este tipo de pacientes convalecientes. También se realizan intervenciones también en los centros de aislamiento, o sea, de casos positivos, donde a veces hay algunos pacientes que necesitan de una atención psicológica, ya sea por psicología o sea por un especialista de psiquiatría, y nos trasladamos también a esos centros a realizar dicha intervención. Y en diferentes programas también televisivos, en radiales, se realizan a veces se abordan algunas temáticas relacionadas con la COVID y las implicaciones en la salud mental por diferentes especialistas de acá de la provincia. También se vinculan en la línea de ayuda 103 y en la atención de las personas que necesiten una consulta personalizada luego de acceder a ese servicio mediante llamadas telefónicas. La incidencia de manifestaciones ha sido más común entre quienes presentaban una adecuada salud mental. Predominan los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, los trastornos fóbicos. En muchas ocasiones ahora en estos últimos meses hemos tenido que hacer intervenciones en manejo del duelo por las características del que está teniendo el duelo en estos momentos, o sea que no hay acompañamiento, no hay un funeral, un ritual elaborado en relación a eso. Ante cualquier afección psicológica, el llamado de la experta es claro a las familias, en especial aquellas con niños y adolescentes. Acudir a especialistas de psicología, psiquiatría infanto-juvenil para recibir orientaciones en torno a cómo manejar, o sea, la dinámica familiar en aras de lograr, o sea, establecer reglas, límites, horarios, aun cuando hay confinamiento. Orientaciones y apoyo especializado que dan luz verde a la salud mental. En Santi Espíritus, Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y si usted se conecta a esta hora con nuestra transmisión, conversamos hoy sobre el manejo de las pérdidas en tiempos de COVID-19. Veíamos, doctor, a través de este trabajo de Santi Espíritus, cómo el fallecimiento por COVID-19 es muy específico y el manejo de los especialistas es bien delicado a partir de los procesos de ansiedad que se generan. ¿Cómo se ha descrito por la ciencia el fallecimiento como consecuencia de la COVID-19? Así es, Gisela. En primer lugar tenemos que decir que este duelo es muy específico. El duelo que hacen las personas que pierdan un ser querido por COVID no tiene las características de un duelo por una enfermedad crónica, en donde uno está esperando, digamos, el resultado, ¿no? El resultado final, me refiero, de la enfermedad, ¿no? Tampoco no es una muerte inesperada, porque no es una muerte súbita, pero siempre deja cierta incertidumbre. Además está cargado de muchas emociones, de muchos sentimientos. Incluso una característica de este duelo que han reflejado los expertos internacionales es que no solamente afecta a los familiares, sino incluso a los vecinos, a los amigos y hasta a los profesionales de la salud que han atendido a ese paciente, ¿no? Es un duelo realmente difícil de hacer. La gente se hace muchas preguntas, ¿por qué
si hubiera sido, pero estas preguntas realmente no tienen respuesta. No debemos ser tan exigentes con nosotros mismos. Estamos ante un virus nuevo, una enfermedad nueva, hay cosas que escapan a nuestro control, por muchas acciones preventivas que tengamos, pues siempre va a haber algunas personas que se enfermen. Entonces, no debemos ser tan duros con nosotros mismos, debemos aceptar estas emociones que van acompañando al duelo. Yo quería decir también que este proceso hay que aceptarlo desde el corazón, o sea, con comprensión, con aceptación, porque ese camino paciente y constante es el que nos va a llevar al alivio de los sentimientos de ansiedad, de tristeza que acompañan el duelo, ¿no? Este es el camino que debemos seguir. No debemos apresurarnos en evadir el duelo, porque si no podemos hacer un duelo retardado, bloqueado, y entonces sí, al negar el duelo, pues puede estancarse el proceso. Doctor, viene quizás la parte más difícil: cómo afrontar el duelo, el fallecimiento, la pérdida de un ser querido en estas circunstancias. Así es. En realidad... consejos que usted consejos, pautas para la son familia generales. Ya digo que todo el mundo no hace el duelo igual. Lo primero que yo quisiera decir es que hay que respetar el desahogo emocional de las personas. Los cubanos y en general en el mundo tendemos enseguida a decir: no te pongas así, hazlo por tus hijos. No debemos decir esas cosas, son frases vacías, frases que no tienen sentido y que no ayudan al paciente. Tenemos que permitir el desahogo emocional. No podemos apresurarnos a evadir los recuerdos, a deshacernos de las cosas de los fallecidos, porque incluso el manejo de esas cosas nos ayuda a ir interiorizando el duelo. Tampoco debemos tomar decisiones difíciles, relevantes en el trabajo, por ejemplo, cambiar de trabajo o mudarnos de casa. No debemos tomar esas decisiones cuando estamos atravesando el proceso de duelo. Debemos compartir, debemos escuchar, debemos apoyar, y apoyar no significa decir algo necesariamente, significa estar en escucha activa, significa estar allí, no tanto hablando como en silencio, de manera que el doliente sepa que puede contar con nosotros, ¿no? Esa es la idea, no decir frases vacías, no apresurarse en bloquear o en retardar el duelo, porque el duelo lleva su tiempo. Eso es, diríamos, lo principal. En el caso del duelo por COVID, como muchas personas no pueden despedirse, no pueden cuidar al paciente hasta el último momento, a veces no pueden ni verlo por determinadas razones sanitarias, pues se aconsejan los rituales a distancia y rituales presenciales. Cuando hablamos de rituales, pues es que todo está aceptado, desde escribir una carta, desde hacer un poema, desde oír una música que le gustaba al fallecido, hasta levantarle un altar en su casa, ponerle una foto, unas velas, unas flores. Son rituales que son necesarios. Y en esos rituales quiero aclarar que deben estar incorporados todos los de la familia, todos los dolientes posibles, siempre que las medidas lo permitan, ¿no? Incluso niños. A veces tendemos a negarle a los niños lo que sucede, y eso no es bueno, porque entonces estamos haciéndole ver a los niños que la muerte es un tabú y que es algo que no. Los niños, de acuerdo a su edad, por supuesto, ¿no? Los niños que tienen conciencia de muerte son los niños mayores de 10 años. Antes no tienen una conciencia de muerte como los adultos, pero en independencia de la edad, las personas discapacitadas, los enfermos crónicos deben participar en esos rituales y en esas acciones que hagamos, que muchas veces dan un carácter simbólico y traen un poco de paz en el caos emocional que se está viviendo durante el duelo, ¿no? Y no medicarse ante la presión, ante el no abusar estrés de los psicofármacos. Los expertos dicen que los psicofármacos pueden ser necesarios en un momento determinado, pero no imprescindibles. Es decir, en el caso del duelo, la gente enseguida empieza a tomar pastillas y eso no ayuda al duelo, porque el duelo se farmacoliza, es decir, se bloquea, ¿no? Es bueno que las personas tengan conciencia de esto, porque nuestra población siempre tiende a la automedicación y además, pues, eso no alivia, eso no resuelve el problema. Quizás en un momento determinado alguien tome un ansiolítico, antidepresivo, pero no.
Yo diría que lo fundamental, Gisela, es construir redes en vez de muros. Es decir, no muros de contención, sino redes. Como diríase hoy en día, puentes de amor, ¿no? A mí me gusta mucho, si me permites, cerrar con estas palabras de René Trocero, un poeta que ha hablado mucho sobre el duelo y que expresa en esas palabras tan bellas, tan hermosas, lo que debemos hacer. Dice René Trocero: no te mueras con tus muertos, respeta sus destinos y honra sus vidas. Déjalos ir en paz. Ellos necesitan que vivas. Abrázate a la vida como el mejor de los homenajes para ellos. Y me parece que estas palabras encierran lo que nosotros debemos hacer realmente cuando hemos perdido lamentablemente algún familiar por COVID. Respetar el dolor ajeno y dejar correr el tiempo, como dicen los abuelos, el tiempo, porque esta contingencia sanitaria no durará toda la vida. Le agradecemos, doctor, su presencia, por sus consejos, por estas definiciones desde la psicología. Hoy conversamos con el doctor en ciencias Jorge Grau Ávalo, jefe del Grupo Nacional de Psicología del Ministerio de Salud Pública. Cuando ya nos quedan unos minutos, siempre recordarle nuestro mensaje de prevención. Cuídese mucho, proteja a la familia, a los niños de casa, a la embarazada y al adulto mayor. Recuerde que siempre la mejor fórmula es evitar el contagio a toda costa. Nosotros nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.